Buenas tardes a los que se van uniendo. Buenas tardes. A los que se van uniendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Espero que estén bien. Aquí aceptando a las personas que se van uniendo. Entonces, Buenas tardes. buenas tardes. Les agradezco a todos y a todas por su puntualidad. Ya casi al inicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que ustedes sepan, la sesión está siendo grabada. Luego ustedes van a poder tener grabación. Se va a compartir con ustedes la próxima semana y se les va a indicar cuando esto se haga. Entonces, estén conscientes de que estamos grabando la sesión. Sigo admitiendo personas, así que regálenme un par de minutos para esperar a que se nos unan más personas. Buenas noches a todas las personas que se van uniendo. Ya vamos a dar inicios. Cada vez se nos unen más personas. Entonces, estamos aquí admitiendo se están uniendo. Sí, se están uniendo todavía un montón. Estamos en el momento 51 personas conectadas. 50. Ok, perfecto. Yo creo que ya podemos ir dando inicio. Bueno, en primer lugar, vamos. Ajá. En primer lugar, recordarles a todos y a todas, por si acaso, que estamos en la asignatura ya Lenguaje y Realidad Social. Esta corresponde a la primera tutoría. Le vamos a abordar el primer capítulo de la unidad didáctica, que lleva el mismo nombre, ¿verdad? Y el capítulo se llama Sistema de Significación Cultural. Pues vamos a estar abordando los contenidos de ese capítulo, así como algunos detalles relacionados con la asignatura como tal. Les recuerdo también que en este espacio no solamente hay personas de las cuales yo soy el profesor tutor propiamente, sino que pueden conectarse personas de todas las, es decir, que están con diferentes profesores en diferentes entornos. Aquí no solamente están mis estudiantes, por decirlo así, eh, pero para los que sí lo son, bueno, en el entorno de Estudia U, ustedes podrán verificar si yo soy el de ustedes. De todas maneras, yo les voy a dar algunas recomendaciones o pautas básicas que, sin importar cómo estén, son esenciales. Además, los proyectos evaluativos que se hacen en la asignatura son compartidos, es decir, son los mismos para todos, independientemente del profesor tutor. El profesor tutor o profesora tutora lo que hace es calificar los instrumentos, atender los chats, el foro de dudas e impartir las tutorías de su propio entorno, ¿verdad? Entonces yo voy a estar compartiendo con ustedes las tutorías los viernes de 6 a 8.
¿verdad? Siempre en la semana en la que corresponde, según la unidad didáctica, perdón, según la orientación académica, donde corresponden las fechas de cada una de las tutorías. Si ustedes revisan la orientación académica, ya les digo en qué página, que es importante que la revisen toda, que la lean con detenimiento, ¿verdad? Ya les corroboro dónde vienen esto de las fechas. Aquí está. En la página 15 de la unidad didáctica, perdón, de la orientación académica, disculpen, ustedes pueden ver cuáles son las fechas, las semanas de tutoría. Por ejemplo, esta primera, que era del 26 de septiembre al 1 de octubre. La segunda es del 3 al 8 de octubre. Es decir, la próxima semana tenemos la segunda tutoría. Los que quieran unirse la próxima semana, viernes de 6 a 8, vamos a estar, nos toca entonces 2 tutorías seguidas. Muy bien. Entonces, esos eran como algunos recordatorios básicos. Ahora algunos también recordatorios, pero para la dinámica de esta sesión, por favor, siempre mantener los micrófonos a menos de que vayan a realizar alguna intervención, alguna pregunta o algún aporte. Es importante también que ustedes sepan que intervenir en cualquier momento, pueden realizar algún comentario, algún aporte, si tienen alguna pregunta. Ustedes hacen prácticamente la mitad de la tutoría, ¿verdad? Con sus aportes y sus intervenciones. Nada más les pido por favor que sean puntuales para que podamos abordar toda la materia porque es bastante, ¿verdad? El espacio de 6 a 8, no más y no menos, ¿verdad? Vamos a intentar apegarnos a ese tiempo que nos alcanza para el capítulo 1 de la unidad didáctica. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ok. Entonces estamos aquí, como les decía, en tutoría número 1, denomina sistema de significación cultural. Es esperable que ustedes lleguen a las tutorías ya con el capítulo leído para que sea como una especie de repaso o que puedan abordar algunas dudas. Sin embargo, esta tutoría es pensada también para personas, independientemente de si ya han leído el capítulo o no. Pueden ir siguiendo la unidad didáctica para que vean a qué le pueden poner atención. No voy a abordar absolutamente todos los contenidos que vienen en ese capítulo porque si no, de verdad no nos da tiempo. Voy a hacer una selección de los puntos medulares o esenciales, ¿verdad? Estamos en este momento 63 personas. Eso lo digo para tener el registro ahí luego de si me preguntan cuántas personas asistieron a la tutoría. Muy bien. Entonces voy a proyectar ahora en pantalla completa. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer antes de empezar a abordar el capítulo propiamente es que vamos les voy acerca de unos puntos importantes de la asignatura propiamente. Esta asignatura se gana con un mínimo de 7 en el promedio final y lo que hay son 3 proyectos. Uno con valor de 350, 350, ¿verdad? Entonces, el proyecto 1 aborda el capítulo 1, el proyecto 2 aborda el capítulo 2 y el proyecto 3 aborda los capítulos 3 y 4. Entonces, para que ustedes estén atentos y sepan que en otras materias a ustedes les liberen los instrumentos de evaluación desde antes, materia no se hace de esa forma. Eso por una disposición de la Cátedra de Lengua y Literatura. Los instrumentos, es decir, las evaluaciones, los proyectos, se liberan únicamente durante la fecha de entrega. Entonces, se liberan del 11 al 15 el proyecto 1, no antes. Entonces, en el mismo plazo que ustedes tienen para entregar, ese es el plazo en el que va a estar disponible, digamos, el machote del proyecto para que ustedes pues lo llenen con las respuestas. Generalmente los proyectos consisten en unas 4 o 5 preguntas muy puntuales acerca de la materia que se aborda en ese capítulo.
A veces se les piden citas directas de la unidad didáctica. Siempre que se les pidan citas directas, solo van a ser de la unidad didáctica. No tienen que buscar en otro lado. Es el único recurso que deben consultar, que deben citar, ¿verdad? No internet, no buscar información por afuera, sino solamente la unidad didáctica. Siempre los instrumentos, como los instrumentos de evaluación como los proyectos, van a tener indicaciones muy claras. Chicos y chicas, estamos teniendo un problema desde hace algunos cuatrimestres de que las personas no están leyendo el instrumento de forma completa. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se libera uno de los instrumentos? Descargarlo y todo, completo, ¿verdad? Leer todas las indicaciones, no quedarse a la mitad solo con donde viene el espacio para responder, sino leer con atención. Eso es una recomendación fundamental. Igual con la orientación académica es el documento oficial que los guía a ustedes a través de lo que se va a hacer en esta asignatura. Entonces se les pide que por favor ustedes la lean de forma completa y detenidamente. Entonces, cuando se liberen los proyectos, de la misma forma, los leen de manera completa y detenida antes de responder. Siempre todos los proyectos van a ser evaluados con una rúbrica, una tabla, donde vienen algunos criterios y se asigna un puntaje determinado. Entonces, revisen también esos criterios, léanlos para ver qué es lo que les van a estar evaluando concretamente, qué se les pide y qué no se les pide. Los proyectos, las indicaciones son muy claras siempre. Nosotros los profesores tutores no tenemos idea de cómo va a ser el proyecto exactamente hasta el momento en que se libera, pero sí les podemos dar algunas pautas por nuestra experiencia de a qué le pueden poner atención. Entonces, eso como algunos recordatorios importantes. En esta asignatura no hay posición. Eso quiere decir que si ustedes no entregan alguno de los instrumentos, lo más probable es que no pasen la asignatura. Entonces deben entregar los 3 instrumentos. Para que no tengan problema, porque no hay reposición en esta asignatura. Entonces, continuamos. Algunos recordatorios básicos: lean cuidadosamente la orientación académica. Solamente vamos a utilizar la forma de Estudia U. Es deber de cada uno de ustedes verificar el acceso, y si tienen alguna duda, aquí vienen los números que pueden ustedes consultar. Deben revisar y leer el material didáctico, ¿verdad? Todo. Asignado a la orientación académica previo a la sesión sincrónica. Eso es lo que les decía, que se espera que ustedes ya traigan el material, ojalá leído. Es deber de cada uno ingresar al entorno de la asignatura, revisar semanalmente el foro de avisos, el foro de dudas y el chat interactivo, que se va a habilitar solamente en las semanas. El chat interactivo, el chat en vivo, por decirlo así conmigo, solo se va a habilitar en las semanas donde esté habilitado el proyecto. Es decir, en esa semana donde el proyecto se habilita, esa semana yo voy a ofrecer chat. Las personas que están conmigo van a ver el horario. Yo les mandé un correo de cuál es el horario que yo voy a tener en ese chat. Si hubiera cambios, también se los anuncio. Ok. Entonces, otro Pregunta. ¿Sí? Entonces, el proyecto solo se habilita en la semana del proyecto. Correcto, nada más. No antes y obviamente no después. Solo paso porque así es como, no es una decisión de nosotros como tutores, sino que es una disposición de la cátedra. Como les digo, nosotros no diseñamos los instrumentos, entonces eso es una disposición de la cátedra, no de, por ejemplo, de mi persona como tutor. Ok, perfecto, gracias. Una consulta. Sí. ¿El machote que se va a subir para el proyecto se puede editar o se tiene que hacer uno nuevo? No, de hecho en las indicaciones va a venir claramente que se trabaja con ese machote. Es un documento de Word y vienen todas las indicaciones y al final viene un espacio para responder. Entonces ustedes utilizan ese mismo espacio, no alteran el machote de ninguna otra forma que no sea en ese espacio para responder, y en formato PDF a la plataforma. Ese es el procedimiento. Ahí va a venir muy claro cuáles son las indicaciones de con cuál documento se tienen que basar. Todo eso va a venir por escrito, pero sí, esa es la respuesta. Ok, perfecto. Profe, disculpe, es que se me fue el internet. No entendí lo del machote. ¿El machote se trabaja ahí mismo o tengo que copiarlo en otro lugar? No, el machote no se altera más allá de en el espacio para responder. Entonces, en el machote siempre viene un espacio para responder, y entonces ustedes ahí completan la información, la respuesta, y luego convierten el machote a PDF y lo suben
ya con sus respuestas a la plataforma. Aquí tengo una persona que levantó la mano. Ifa. Gracias. ¿Cómo? Buenas tardes, profe. Ok, de Buenas acuerdo a lo tardes. que usted indica, entonces sería, digamos, nos habilitan el machote y en ese mismo machote se trabaja solo en el espacio que nos están brindando, se pasa PDF y así se envía con las indicaciones, Con como todo, viene. no se altera de ninguna forma, no se cambia Ok, tamaño, no se altera nada más que el espacio que ustedes tienen para responder. Como les digo, reitero, todo eso viene muy claro en las indicaciones y por eso se les dice, se les pide que por favor lean todas las indicaciones antes para que no se confundan, ¿verdad? de acuerdo, muy amable, gracias. Ok, con gusto. Entonces, Profe, sí, hay que pasarlo a PDF para enviarlo. correcto, se sube en PDF. Y la otra pregunta es que, bueno, para quedar claros ya con eso, en la fecha de entrega que se habilita del 11 al 15, en el 11 se habilita también el machote. Correcto. En el 11 se habilita el machote y el 15 es el plazo límite para subirlo. Entonces, Perfecto. y hay algo con lo que la cátedra es muy estricta, es que no se aceptan entregas por ningún otro medio. Creo que aquí en los recordatorios ahorita viene eso, entonces ya vamos a seguir. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Entonces, vamos a ver, creo que estábamos antes. Ah, no, ya. Entonces, debe revisar las pestañas correspondientes al instrumento de evaluación que se le solicitan las orientaciones, descargar el instrumento y responderlo y entregarlo en la fecha asignada según consta en ese mismo documento. Todo instrumento se debe subir al entorno en la pestaña correspondiente en formato PDF e identificar el archivo con el nombre, hasta bien una indicación de cuál es el nombre que le tienen que poner al archivo. No presentar uno de los instrumentos, como ya les dije, implica prácticamente perder la asignatura. Se considera plagio insertar material ajeno y presentarlo como propio, transcripción literal de textos, información de internet, entre otros. Nosotros ya tenemos un colmillo muy afilado para ver cuándo algo está copiado de internet, ¿verdad? Entonces, si eso se detecta, la pregunta se anula. Y si es reiterado en varias preguntas, el instrumento se anula como tal. Entonces, para que eviten copiar y pegar información, ni siquiera de la unidad didáctica se puede copiar textualmente. Si no se les está pidiendo una cita, no copien textualmente. Casi siempre se les va a pedir escriba con sus propias palabras. Entonces, se basan únicamente en lo que dice la orientación académica y lo escriben, lo explican con sus propias palabras. Es mejor que la explicación con sus propias palabras tenga algunos errorcillos o que esté dicho de una forma diferente, que no sea exactamente igual a la unidad, a que lo digan exactamente igual, porque entonces se puede confundir con que están copiando y pegando sin citar. Y si no se les está pidiendo cita directa, no deben incluir una cita directa. Si ustedes tienen duda acerca de cómo se hacen las citas, es el formato APA, sexta edición, y viene una guía en la pestaña que se llama recursos. Ahí viene, uno de los recursos que viene es una guía de cómo de cómo se recomienda, cómo es la citación en el formato APA, sexta edición. Melissa. En ese caso serían citas parafraseadas, lo que se puede hacer en un trabajo. Exactamente, digamos, lo que normalmente se les pide, si no está pidiendo una cita directa y se le dice, explique con sus propias palabras qué es tal concepto, por ejemplo, ustedes lo que se les pide justamente es eso, es una paráfrasis, es que se basen en lo que dice la unidad didáctica y que parafraseen, que lo digan con sus palabras. Entonces, sí, eso sería. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok, entonces, ay, perdón, vamos a ver si me faltó algo de aquí. Ah, no. Entonces, toda consulta que tengan con respecto a asignatura, contenidos o evaluación, deben hacerla a mi persona, si yo soy su profesor tutor, a través del foro de dudas o en el correo interno, que es el correo interno, es el medio oficial de comunicación entre ustedes. También incluyan esta información en sus consultas, su nombre, su cédula, a cuál centro universitario pertenecen, cuál grupo. Siempre preguntan que cuál es su grupo, que no saben el grupo, que dónde lo ven. En la ficha de la matrícula, donde usted, en la boleta de matrícula, ahí viene cuál es el grupo que se les asignó, ¿verdad? Que no es lo mismo que el número de entorno. El número de entorno les va a aparecer en Estudia U un número, ese es el número del entorno propiamente, pero su grupo, el grupo al que corresponden ustedes, eso viene en la boleta de matrícula. Entonces, esta asignatura tiene el código 061, ¿verdad? Para que tengan ese dato. Y
Sí, ¿alguien levantó la mano? Buenas tardes, profe. Tenía una consulta con respecto a lo del grupo. Ajá. Digamos, dice detalles de las asignaturas y viene GR. Ese significa que es el grupo. Correcto, sí. O, ok, sí, es que no Grupo. viene la palabra como tal y no sabía si era eso. Ok, listo, gracias. Perfecto, con gusto. Ok. Entonces, continuamos. La encargada de cátedra se llama Ana Cristina Flores. Ella va a estar atendiendo consultas estrictamente académicas como el resultado de apelaciones, omisión o registro equivocado de notas en el historial académico, etcétera. Entonces ella únicamente va a atender este tipo de consultas. Un aviso, no hagan grupos de WhatsApp fuera de fuera de Estudia U. El medio oficial de comunicación es Estudia U. No ingresen a grupos de WhatsApp por fuera. Se comparte información que no es exacta y más bien los perjudican. Entonces les recomendamos siempre que solo se limiten a Estudia U, porque todo lo demás no es un medio oficial avalado por la cátedra. Entonces arriesgan a que les pasen información que no es fiable o inexacta. Y entonces así empezamos con el capítulo número 1 que se llama Sistema de Significación Cultural. Entonces, ustedes pueden ir siguiendo la unidad didáctica. Yo en algunos momentos les voy a recordar como más o menos por qué página estamos, más o menos por dónde está esta información. Yo voy a ir en el orden en que viene ahí en la unidad didáctica. Dichosamente estamos estrenando unidad didáctica, entonces teníamos una desde creo que 2014, 2015, y estamos estrenando una nueva edición de esta unidad didáctica. Hablándoles ya un poquito de la asignatura como tal, yo les quiero comentar que yo he dado varias asignaturas aquí en la UNED del programa de generales y les confieso que esta es mi asignatura favorita personal. Esta me encanta la manera en cómo está planificado los contenidos. Me gusta lo que se aborda en esta asignatura que se llama lenguaje y realidad social. Es decir, vamos a estar hablando de las implicaciones, las conexiones que hay entre el lenguaje humano, la comunicación humana y nuestra realidad social. La manera en cómo el lenguaje puede a veces ayudarnos a discriminar a otras personas o bien a proteger a otras personas de discriminación y de otro tipo de perjuicios. Entonces, esta asignatura, yo quiero recordarles siempre que si bien ahora estábamos hablando de evaluación y de instrumentos de evaluación, quiero recordarles que el programa de generales busca una formación humanista. Es decir, desde la formación humanista, no, una evaluación es solo eso, es solo una evaluación que ustedes van a recibir, pero esta formación se espera que a ustedes les nutra para sus vidas. ¿Ok? Entonces, trata una perspectiva global, amplia. Yo sé que ustedes están en la universidad y están en varias asignaturas y quieren superar las asignaturas, quieren ir pasando el plan de estudios y quieren graduarse, eso yo lo sé. Pero hay personas que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellas. Y no podemos ser ese tipo de personas. Tenemos que implicarnos personalmente, interesarnos, ¿verdad? Y el programa de estudios generales busca una formación integral, humanista, social, para darnos como profesionales en formación, que son ustedes, darnos una visión amplia de la realidad. No solo irnos en especialistas en una parcelita de la realidad, de una parte de la realidad, una profesión particular, sino también tener una visión amplia, una formación humanista, un interés por todo lo humano. Hay una frase humanista que viene de la Edad Media que dice, soy humano, lo humano me es ajeno. Eso es una máxima en el humanismo, es decir, todo lo que sea humano me interesa. ¿Por qué? Porque soy humano, porque soy persona, ¿verdad? Entonces, yo siempre les voy a estar hablando desde esta perspectiva integral. Por otra parte, yo no vengo aquí... sí, Cindy. Cindy, ¿usted levantó la mano? No, ok. O sí. Bueno. No, por el momento no le escuchamos. No sé si es que tiene un problema con el micrófono, si no puede escribir en el chat. Por el momento voy a bajarle la mano porque voy a asumir que fue un error. Entonces, yo no vengo, otra cosa que les quería decir, yo no vengo aquí a repetirles textualmente lo que dice la unidad didáctica, aunque va a ser la guía, va a ser el norte, pero
qué aburrido venir solamente a repetir y repetir y repetir frases. Yo cuando doy las tutorías, yo sudo, yo me río, yo hago comparaciones, yo hago ejemplos con la realidad, hago contrastes con la realidad. Siempre trato de, si algo es muy complicado o puede ser un concepto muy abstracto de entender, muy complejo, yo trato de aterrizarlo a la realidad y ponerles ejemplos para que lo logren comprender. Es decir, esa es la labor de un profesor, ¿verdad? No puede ser que vengamos como tutores simplemente a repetir como un loro lo que dice la unidad didáctica, sino que venimos a darles a generar que ojalá ustedes tengan una comprensión mayor, porque hay algunos elementos ahí que pueden ser a veces un poco abstractos o complejos de entender, pero aquí les vamos a ayudar a esa comprensión. Y cualquier duda que ustedes tengan, aquí estoy yo para cuando algo no lo entiendan, me lo dicen y lo reiteramos o lo explicamos de otra forma. Bueno, entonces el objetivo es analizar las relaciones entre el lenguaje, sistema de significación cultural y cognición social, de acuerdo con su efecto sobre la experiencia subjetiva de la realidad en el ejercicio de un realismo crítico. ¿Qué es esto de sistema de significación cultural? Vamos a entender el sistema de significación como algo que todas las culturas humanas tienen, porque los humanos percibimos el mundo a través de este sistema de significación cultural. Es como si nosotros nos pusiéramos unos anteojos, y esto lo voy a retomar al final, el de los anteojos, para ver la realidad. Entonces, no es lo mismo estar en la cultura costarricense, que estar en la estadounidense, que estar en la cultura francesa, ¿verdad? No es lo mismo porque vamos a tener anteojos diferentes, vamos a tener una perspectiva distinta de la realidad. Por ejemplo, si somos costarricenses, es un poco más común que tengamos una perspectiva ecológica, porque nos han criado educado acerca del reciclaje, de la importancia de la energía limpia. Costa Rica es un país que es ejemplo a nivel mundial en eso, por ejemplo. Entonces, nuestros anteojos culturales están llenos de eso, ¿verdad? De esta cuestión de la energía limpia y de la no contaminación, por ejemplo. Eso es por ponerles un ejemplo muy sencillo. Pero bueno, entonces, ¿qué es la realidad sociocultural? Es una invención creada gracias al lenguaje con efectos muy reales en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Los seres humanos vivimos en un mundo que está mezclada, ahí donde dice la realidad social, nuestro mundo está mezclado entre la realidad que podemos ver, los árboles, los ríos, la casa que tenemos, todo, esa realidad objetiva y nuestras ficciones, nuestras invenciones. Por ponerles algo, en la realidad objetiva, si no existieran los humanos, no existirían los países, no existirían las fronteras. Y alguien puede decir, sí, efectivamente, va y camina por todo lado, usted no va a ver nunca, a menos de que haya ahí una cerca o algo así, ¿verdad? Usted no va a ver algo como una frontera o algo como un país que diga, aquí hay un país y aquí este es otro país, ¿verdad? Eso es una sociocultural. Y eso no quiere decir que a pesar de que sea una invención, que en el fondo no exista, digamos, y que sea algo que todos creemos, pero aún así tiene implicaciones reales para nosotros como personas. Por ejemplo, si usted pasa de un a otro ilegalmente, lo van a devolver. Entonces usted no puede argumentar, es que los países no existen, ¿verdad? No, sí existen en nuestra realidad sociocultural, no existen si no existiéramos los humanos. Entonces, eso da mucho de qué pensar, ¿verdad? Nosotros creamos un montón de invenciones que terminan teniendo impacto directo en nuestra realidad, ¿verdad? Y ahorita les voy a poner otro ejemplo que puede ser todavía más interesante. Entonces, estamos en el apartado inicial, en la página 10, vamos por ahí, donde hablamos de la revolución cognitiva. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué distingue a los seres humanos de otros animales? ¿Verdad? ¿Qué distingue a los seres humanos de otros animales? Yo no soy de la idea de que los seres humanos tengamos que creernos la gran cosa. Somos animales, pertenecemos al mundo igual que el resto de los animales, mismo derecho que el resto de especies a convivir en este planeta, pero es cierto que hay una serie de particularidades que nos han hecho dominar este planeta, ¿verdad? Prácticamente. Algunos especialistas, historiadores, lo que han dicho es que hace 70.000 años aproximadamente nuestro cerebro creció. En comparación de otros animales, el cerebro de los humanos es más grande, ¿verdad? Y entonces eso implica unas formas de razonamiento y de comprender la realidad más complejas que en otras especies animales. Entonces imagínense ustedes, nuestra historia como especie se remonta a 3, 4 millones de años. Vean este árbol de nuestros parientes relacionados por la evolución, ¿verdad?
Por ejemplo, el afarensis, los australopithecus, el australopithecus afarensis, el africanus, etc. Estos se remontan, nuestros ancestros se remontan a hace 3, 4 millones de años, ¿verdad? Pero Homo sapiens es relativamente reciente. Nosotros somos Homo sapiens, ¿verdad? En la antigüedad existieron otros Homo, que no éramos nosotros, Homo sapiens. Por ejemplo, el que la gente suele recordar más, bueno, recordar no, pero digamos tener más en la mente es los neandertales. Los neandertales eran una especie Homo, ¿verdad? Que no era Homo sapiens, sino Homo neanderthalensis. Y hay muchas hipótesis de cómo fueron las relaciones entre neandertales y sapiens. Hay quienes dicen que hasta llegaron a reproducirse, y hasta el punto en el que los Homo sapiens llegaron a extinguir a los neandertales. En fin, eso es todo un debate. Nos atañe hoy, lo que nos interesa hoy es entender por qué nuestro cerebro creció de repente, por qué si ya nuestros ancestros tenían 2, 3, 4 millones de años de antigüedad, de repente hace 70,000 años, hace nada. Es que eso es como decir hace 2 minutos. Nuestro cerebro creció, ¿verdad? Y entonces hay una hipótesis de que cuando logramos domesticar el fuego, eso llevó a que ocurrieran unos cambios genéticos, porque entonces podíamos cocinar, comer otras cosas que antes no se podían comer si no fuera porque las cocinábamos. De que me maten los vegetarianos y veganos, pero se dice que el consumo de carne ayudó o colaboró con ese crecimiento del cerebro, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento del cerebro llevó entonces a la evolución del lenguaje humano. Y hay un montón de hipótesis de cómo surgieron los lenguajes humanos, pero a diferencia de los arqueólogos que tienen la evidencia de los huesos, los lingüistas no tenemos huesos del mundo que han existido. Entonces cuesta mucho devolvernos y poder decir, bueno, ¿cómo, en qué momento surgió el lenguaje humano? ¿Cuándo dejó de ser un balbuceo o cuándo dejó de ser un gruñido como un mono, por ejemplo? ¿Y cuándo se convirtió en esto que estoy haciendo yo en este momento, que es utilizar el lenguaje complejo? Entonces, antes de empezar a hablar de eso, el origen del lenguaje como tal, reflexionemos un poco de cuál ha sido la importancia del lenguaje para nosotros como especie, para los Homo sapiens. Y resulta que es fundamental para el éxito que nosotros hemos tenido al adaptarnos al mundo. ¿Por qué? Porque mediante el lenguaje nosotros creamos mitos e historias compartidas. Esto posibilita la cooperación entre personas que ni siquiera se conocen. Por ejemplo, yo probablemente no conozco personalmente a ninguno o a ninguna de ustedes. Es muy probable que no nos conozcamos personalmente. Sin embargo, tenemos un montón de historias compartidas. El mito compartido de que vivimos en este país que se llama Costa Rica, con una historia compartida, ¿verdad? Ya solo eso, lo que llamamos el mito nacionalista, es una construcción que ha sido posible a través del lenguaje. La construcción del país Costa Rica no podría existir si no existiera un lenguaje para llevarla a cabo. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en este espacio reunidos conversando sobre esto, nos dice lo importante que es el lenguaje. Sin el lenguaje no podríamos estar haciendo esto. No podríamos, las sociedades humanas no podrían cooperar de la manera en la que lo hacen. Se dice que las especies animales pueden cooperar en grupos grandes, pero generalmente como de 50 a 100 individuos. Pero los seres humanos llegaron al punto, hace de 70,000 años para acá, a construir imperios donde había millones de personas, por ejemplo, que estaban cooperando, que vivían organizadamente, que lograban, por ejemplo, crear sistemas de acueductos, alcantarillados, tener un cierto orden político, social. ¿Cómo se logra eso? Millones de personas viviendo en un mismo espacio, cooperando para que eso sea algo posible, ¿verdad? Eso es algo sorprendente y es algo que posibilita nuestro lenguaje, ¿ok? Y entonces yo siempre seré un fiel defensor, al igual que la autora de la unidad didáctica, siempre seré un defensor de lo crucial que es el lenguaje para nosotros como seres humanos, y casi nunca pensamos en eso, ¿verdad? Entonces el lenguaje nos permite compartir información del mundo, pero también sobre cosas que no existen. A mí siempre me gusta poner un ejemplo un poco tonto, pero a mí me gustaría que ustedes, cada uno ahí en sus casas o donde estén, se imaginaran, ojalá pudieran cerrar los ojos 5 segundos e imaginarse un elefante rosado en patines y con un tutú, ¿verdad? Ok, los elefantes rosados y con patines y con tutú no existen, pero es muy probable que su imaginación haya hecho que lo lograran visualizar en su mente, ¿verdad? Eso
vamos a ver, lograr imaginarse un elefante rosado en tutú con patines no es tan esencial, pero cuando logramos crear este montón de leyendas, mitos, dioses y mitologías compartidas, entonces logramos decir, ok, usted pertenece a mi tribu, no pertenece a aquella otra, porque creemos en el dios del sol. Entonces, como que usted también cree en el dios del sol, sí, yo creo en el. Entonces somos de los mismos, porque tenemos un mismo mito compartido. Usted es tico, yo soy tico, pura vida, ok, somos de los mismos frente a los demás. ¿Okay? Entonces, de esa forma el lenguaje nos ha permitido hablar de cosas que ni siquiera están aquí. Y eso es una distinción básica del lenguaje de la comunicación animal, porque los animales se comunican, por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia? Un mono no puede llegar y pensar, mira, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana voy a ir al río a las 9 y voy a llegar y voy a comerme unas frutas y luego tal. ¿Por qué? Porque la comunicación animal está hecha para el aquí y el ahora. ¿Okay? En este momento hay un tigre, yo le estoy avisando a los demás, les grito, hey, hey, ahí hay un depredador, corran, quítense de ahí, ¿verdad? Para eso sirve en gran parte la comunicación animal, para respuestas instintivas y para el aquí y el ahora. Por supuesto, mucho de la comunicación animal en ciertas especies sirve para la socialización. Los bonobos, ciertas especies de monos, ¿verdad? Utilizan los gruñidos y otros sonidos, ¿verdad? Para demostrar el poder, para asociarse con unos y no con otros. En fin. Entonces, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Aquí vamos ya, estamos más o menos como por ahí de la página 14, ¿verdad? Cuando hablamos de la cultura, hablamos... Sí, María. Profe, con respecto a lo anterior, tenía entendido que el ser humano es el único que puede pensar, digamos, analizar el pasado y el futuro, ¿es verdad? Vamos a ver. Yo, instintivamente, lo primero que diría es que sí, que solo los seres humanos podemos reflexionar o tener esta noción de pasado y de futuro. Sin embargo, yo creo que tampoco hay que menospreciar la manera de pensar de los animales no humanos, porque, por ejemplo, a veces hay historias de una persona que rescató a la cría de un elefante y ese elefante se acuerda de esa persona 30 años después. Entonces, usted podría decir que ese elefante no tiene una noción del pasado o que al menos no tiene una noción de memoria o que se guardó ahí algo en su mente. Tal vez no puede pensar en ayer y en mañana, pero tiene una noción del fluir del tiempo, tiene memoria. Es decir, aquí la idea clave que les quiero dar para que tampoco nos pongamos en con una corona y nos creamos la gran cosa, es que los seres humanos estamos hechos del mismo material que el resto de especies animales. Entonces, nuestra manera de pensar y de ver el mundo y etcétera, está relacionada con cómo otros animales y otras especies piensan y ven el mundo, ¿verdad? Que hayamos desarrollado otros mecanismos y podamos hacerlo de manera más compleja, eso es. Pero es una excelente pregunta y me permitió hacer esta afirmación. Entonces, sí, muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, la cultura es un sistema comunicativo socialmente organizado y regulado por normas. Podemos decir que entonces cada cultura tiene normas que regulan prácticas y orientan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se debería hacer, ¿verdad? La cultura es un sistema comunicativo en tanto pone en común significados y emplea el lenguaje. Cada cultura tiene un sistema de significación cultural, unos anteojos con los cuales ve el mundo, una forma. Y la cultura se convierte así en un sistema secundario de supervivencia. ¿Por qué un sistema secundario de supervivencia? Porque nos ayuda a tomar decisiones importantes acerca del mundo como tal, acerca de cómo movernos en este mundo, que a la vez es un mundo, digamos, real, de la realidad objetiva y a la vez un mundo social, un mundo que está hecho de nuestros propios mitos, de nuestras propias invenciones y nuestras propias historias que nos contamos a nosotros mismos y que las transmitimos de generación en generación. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, hay que comprender el lenguaje como, en primer lugar, como una facultad humana producto de la evolución, a través del cual podemos sustituir el mundo mediante sistemas de signos, o sea, mediante palabras, objetos, imágenes o gestos, por ejemplo, pero centrándonos en la palabra, si yo pienso en la palabra perro, esa palabra perro sustituye
a ese perro al que estoy haciendo referencia en la realidad. Entonces, el lenguaje me permite sustituir la realidad. Ahorita vamos a entrar un poco más de lleno en eso. Entonces, esencial distinguir entre tres conceptos: lenguaje, lengua y habla. No son lo mismo, ¿verdad? El lenguaje, como les dije, es una facultad humana producto de la evolución. Es estudiado por muchas disciplinas diferentes, se interesan por el lenguaje, pero la que directamente más se relaciona con el estudio del lenguaje es la lingüística, ¿verdad? Que es una ciencia que está ahí a caballo entre ciencia social y ciencia dura. También la filosofía tiene mucho que decir y que reflexionar acerca del lenguaje, pero también, por supuesto, las ciencias naturales como la biología, que se preocupa por los elementos biológicos que corresponden o genéticos que corresponden al lenguaje. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿hay un lugar en el cerebro específicamente destinado al lenguaje? ¿Lo traemos ya como un chip programado o será algo que desarrollamos culturalmente? Eso es una pregunta lingüística, ¿verdad? ¿Traemos ya un chip ahí metido en la cabeza para desarrollar el lenguaje o lo desarrollamos a lo externo, ¿verdad? Eso es una típica pregunta lingüística. Entonces, a través del lenguaje empleamos signos y códigos, como vamos a ver más adelantito, para organizar ideas y expresarlas mediante un código convencional. Reemplazamos el mundo con signos. Entonces, ¿qué nos permite biológicamente tener lenguaje? Primero que nada, esto que llamamos el aparato fonador. Todos estos órganos entran en juego cuando utilizamos el lenguaje. Todas las civilizaciones, todas las culturas tienen lenguaje oral, pero no todas han tenido escritura, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo de culturas aquí costarricenses, los borucas, por ejemplo, o los bribris, que son una de las comunidades indígenas que viven en Costa Rica, históricamente tienen su propia lengua, que es el bribri y el boruca, pero no desarrollaron un sistema de escritura del bribri y el boruca. Ese sistema de escritura se desarrolló posteriormente con base en el sistema del alfabeto romano que tenemos nosotros. Pero el mensaje es que entonces la escritura es un registro, un código más especializado o más propio de unas culturas, no de todas, mientras que la oralidad es común a todas, ¿verdad? Ok. Mientras que cuando hablamos de estos tres conceptos, el lenguaje entonces es esta facultad humana, biológica, evolutiva ¿verdad? De poder producir signos y usar los signos y producirlos y organizarlos, mientras que la lengua la entendemos como una variedad de lenguaje enmarcada en una cultura particular. Es lo que entendemos como un idioma, ¿verdad? Lengua es sinónimo de idioma. Entonces, cada idioma, cada lengua tiene rasgos propios según la cultura. Cada lengua, cada idioma evoluciona y se transforma con el tiempo. No es lo mismo el español que se hablaba en la Edad Media que el español que se habla en la actualidad. Un ejemplo tonto es que en el español de la Edad Media se decía murciégalo, no murciélago, porque ese mur significa en latín, significa ratón, y ciégalo significa claramente ciego. Entonces la palabra original, que proviene del latín por allá, ¿verdad?, era murciégalo, y por un proceso natural que llamamos metátesis, donde cambian las sílabas, ya ahora se dice la versión aceptada y compartida es murciélago, ¿verdad? Entonces, la lengua evoluciona y se transforma con el tiempo, no es estática. La lengua es social, se transmite de generación en generación. ¿Cuándo decimos que una lengua está muerta? Cuando ya los papás no se la transmiten a los hijos. Por ejemplo, en el caso del boruca, es una lengua que no podemos decir que está muerta porque todavía tiene hablantes, pero no tiene hablantes nativos. Es decir, ya los papás no transmiten en su casa el boruca a sus hijos, sino que se transmite en la escuela como un conocimiento, como una segunda lengua, ¿verdad? Entonces es una lengua que ya casi está en proceso de declinación o muerte. Una lengua muere cuando ya no se transmite de generación en generación, ¿verdad? Una misma lengua tiene diversas variedades lingüísticas que dependen de muchos factores. Uno de esos factores es el lugar geográfico. O sea, lo que llamamos dialecto es un término especializado, no quiere decir como una menor o más pequeña o más simple, eso no existe, toda lengua es igual de compleja, sino que dialecto se refiere a una misma variante de una lengua de acuerdo con el lugar geográfico. Por ejemplo, el español de Chile versus el español de Costa Rica y el español de España y el español de Argentina. Son muy diferentes, ¿verdad? Eso le llamamos dialectos del español.
Por ahí hay otros conceptos importantes que están en la página 17, que hablamos de competencia lingüística, entendida como la capacidad de usar una lengua y sus reglas convencionales, mientras que la competencia comunicativa tiene que ver con la capacidad que tenemos para usar una lengua para comunicarnos eficazmente con otras personas. Entonces, aquí ustedes tienen una serie de características básicas de las lenguas humanas, perdón, que vienen ahí en la página 17 y 18. Yo no me voy a detener a explicar una a una cada característica, pero ya les he hablado de algunas. Por ejemplo, la transmisión cultural. La lengua se transmite de generación en generación. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita más adelante de la arbitrariedad de los signos lingüísticos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces aquí vienen algunas otras características de las lenguas humanas, ¿verdad? Ok. Entonces, el lenguaje como un código. El lenguaje como código. Estamos entonces en la página 19. En la página 19. Cuando nosotros hablamos del lenguaje como un código, entendemos código como un sistema organizado de signos. Y ahorita vamos a ver qué es un signo. Entonces, ese sistema está organizado por una convención social. Una lengua, entonces, es un tipo de código, o sea, un sistema de signos que son lingüísticos, que están organizados a través de una serie de reglas. Por ponerles un ejemplo, aquí tenemos una serie de signos lingüísticos escritos, ¿verdad? Gráficos, que son las letras del alfabeto. Con estas letras del alfabeto, nosotros formamos todas las posibles oraciones que existan en nuestro español, ¿verdad? Entonces vean qué asombroso el hecho de que podemos pensar en que con un número tan limitado de signos, podemos formar infinidad de oraciones y palabras, ¿verdad? Cada lenguaje entonces es un sistema de relaciones entre signos. Cada lengua es un código lingüístico. Y para hablar del tema que sigue les tengo una pregunta. Esta es una pintura de 1929 de un pintor francés llamado René Magritte. Entonces, lo que dice ahí está en francés, ¿verdad? Quiere decir, esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Eso quiere decir esa pintura. Es famosa a nivel mundial. Magritte es un pintor surrealista famoso, muy bueno, de mis favoritos de hecho, pero traigo esta pintura en particular aquí con una intención. Entonces, ¿eso es o no es una pipa? ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere ayudarme aquí a la discusión? ¿Es o no es una pipa? Sí, no, es que no puedo leer bien tu nombre. Valeria, Morera. profe. Valeria Morera, ajá. Valeria Chacón. No es una pipa, es una pintura. Es una imagen. Ok, Como entonces un dice... dibujo de una pipa. Ok, dice Valeria que no es una pipa, es un dibujo, es una pintura de una pipa. ¿Qué dice María? Depende del significado que le demos, porque la pipa puede ser en otros países y tal vez una pipa aquí puede ser una fruta o algo así. Ok, bueno, ok, también depende, dice María, del significado que le demos a la palabra pipa, ok. ¿Qué dice Azofeifa? Estoy de acuerdo con la compañera María, va dependiendo del significado que uno le quiera dar o como uno lo quiera ver. Ok, muy bien, gracias por sus intervenciones a todos. Con estas 3 intervenciones ya hago el punto que quería hacer. Esta pintura se llama La traición de las imágenes y justamente la respuesta va por ahí. Vamos a ver qué dicen en el chat. Es una pipa, dice uno de los compañeros, es una pipa. Entonces, claro, aquí Magritte está creándonos una especie de contradicción, ¿verdad? Porque está poniendo una pipa, pero nos dice no es una pipa. Entonces nuestro cerebro dice, bueno, ¿qué? ¿Esa vaina es o no es una pipa? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este mago? Es lo primero que pensamos, ¿verdad? Entonces, la intención de Magritte es recordarnos que justamente eso es un dibujo de una pipa, ¿ok? Se trata de un dibujo de una pipa, no de una pipa, ¿verdad? Entonces, el recordatorio, la cosa clave que nos está queriendo recordar Magritte es que no es lo mismo la cosa en sí misma que la imagen o la representación de esa cosa.
¿verdad? Y eso nos lleva a pensar en el lenguaje también. No es lo mismo la palabra pipa que una pipa que exista ya en la realidad afuera. Y tienen razón los compañeros, las compañeras cuando decían que depende del significado que yo le dé a pipa. Pero bueno, digamos que yo entienda pipa como un aparato que se usa para fumar tabaco. En este caso, claramente es una pipa de tabaco, ¿verdad? Por cómo está hecha, ¿verdad? Podemos decir que es una pipa para fumar tabaco. Entonces, partiendo del hecho de que digamos que todos entendemos pipa como un aparato para fumar tabaco, y que nos diga Magritte, esto no es una pipa, ¿verdad? Entonces, ok, el recordatorio es un dibujo de una pipa. No es lo mismo la cosa en sí misma que la representación o el dibujo de la cosa en sí, o que la palabra que representa esa cosa, ¿verdad? Y muchas veces caemos en el engaño de creer que la palabra es igual a la cosa a la que está representando. No, la palabra es la palabra, ¿verdad? Como decimos popularmente, el papel aguanta lo que le pongan. El chavalo le puede decir a la novia, mi amor, te amo, ¿verdad? Y por atrás le anda dando vuelta. Entonces, le digo te amo, esas palabras, te amo, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué tanto puedo confiar en las palabras? ¿Realmente en la emoción que está ahí adentro es lo mismo que la palabra te amo? No, la palabra te amo es la palabra te amo. Por eso, ya saliéndome del tema, por eso decimos que el amor se demuestra con actos y no tanto con palabras, aunque las dos son tan importantes. Y sí, dice Andrés, es una imagen de una pipa para fumar. Ok, perfecto. Dice Mariana Víquez, sería como una metáfora. Exactamente como una metáfora. Básicamente, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es relacionar una cosa A con una cosa B. Por ejemplo, tus dientes son perlas, ¿verdad? Eso es una metáfora. Tus dientes son perlas. ¿A qué me refiero? Bueno, puede ser que se refiera a la dureza de los dientes, puede ser que se refiera a la blancura de los dientes, a la hermosura de los dientes, ¿verdad? Entonces, justamente la metáfora hace eso mismo. Es más, el lenguaje es en sí mismo metafórico, porque el lenguaje ya lo que hace es tomar una cosa A y sustituirla por una cosa B, es decir, la palabra pipa la sustituye por la cosa esa en la realidad que se llama pipa. Entonces, dice Melissa Ortiz, efectivamente, la palabra no es igual a la representación que se le da de esta, no, justamente no es lo mismo, la palabra es solo la palabra. Entonces ya vamos a seguir en esa reflexión. María, usted levantó la mano. Sí, pero eso es lo que se refería, es como lo que se estudió como el significado y el significante, creo. Correcto, muy bien, ya. Gracias. Exactamente. Entonces, muchas gracias a María. Entonces, ¿qué es un signo? Un signo sustituye algo para alguien mediante alguna forma perceptible. Entonces, aquí este signo de silueta del cuerpo humano está sustituyendo ese cuerpo humano, ¿verdad? Este es un signo de un árbol. Este es un signo de alto que me está diciendo tengo que parar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si en la que sigue. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos de signos. Están los signos icónicos, que son aquellos donde se parecen a lo que sustituyen, ¿verdad? Entonces aquí este es un signo icónico porque se parece a unos escolares que pueden ir cruzando la calle y que aquí me está advirtiendo que es una zona escolar, ¿verdad? Esta pipa es un signo icónico porque se parece a lo que sustituye, es decir, esto se parece a una pipa, ¿verdad? Podemos decir que se asemeja a una pipa, pero no es una pipa exactamente, es un signo que sustituye a la pipa allá en la realidad, ¿verdad? Externa. Los signos índices son indicadores de otras cosas, ¿verdad? Como la rosa de los vientos que me indica el punto cardinal, o una señal de puede indicar una señal de auxilio o que se está quemando algo, qué sé yo. Signos simbólicos, que es el que nos va a ocupar aquí ahorita. En los signos simbólicos, la relación entre el signo como tal y lo que sustituye es arbitrario. ¿Qué quiere decir? La palabra casa y el objeto llamado casa allá afuera, no hay nada que me diga que la casa se tenga que llamar casa. No hay nada que me diga que la silla se tenga que llamar silla, ni que perro se tenga que llamar perro. Las cosas se llaman así solo porque así ha sido el acuerdo de que se tienen que llamar, ¿verdad? Pero se podrían llamar de cualquier otra forma. Es decir, no hay nada que me explique por qué las cosas se llaman como se llaman. Es simplemente una convención social, un acuerdo social que nos dice, dámosle a esto de esta forma y digámosle así, ¿verdad? Y todos vamos a entender eso mismo. Entonces,
Y eso a mí me parece sorprendente, ¿verdad? El hecho de que no haya una relación directa entre aquello que se sustituye y el signo como tal, en estos signos simbólicos. Ahora, otra pregunta. La voy a responder yo porque prácticamente ya la respondí al inicio. ¿El dinero existe? No sé, ¿el dinero existe? Podríamos pensar que el dinero existe porque sí, yo tengo aquí un billete de 1000, un billete de 2000, un billete de 5000, ando papudo, tengo mucha plata, aquí tengo, no mentira, Dios guarde, jamás, con todo tan caro, lo menos que uno tiene ahora es plata, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo puedo decir, la plata sí existe porque yo aquí la estoy viendo, o sea, obvio que existe la plata, ¿cómo me va a hacer esa pregunta tan tonta? Ahora, yo puedo dar otra respuesta y decir, el dinero existe, pero en realidad el dinero es solo un pedazo de papel de color al que nosotros le damos un valor. Es decir, ni siquiera es nada de valor, es un pedazo de plástico. Incluso ya ni siquiera es papel, es plástico. Que nosotros le damos un valor. ¿Eso no les parece ya suficientemente sorprendente? O sea, el hecho de que nosotros un pedazo de papel le demos un valor y con él compremos cosas e intercambiemos cosas, productos y mercancías. Solo eso a mí me parece absolutamente sorprendente de cómo los seres humanos podemos todos ponernos de acuerdo, ven la importancia del lenguaje, todos ponernos de acuerdo en que el dinero existe y que este billete tiene un valor para comprar cosas, ¿verdad? Y los billetes no son la única forma en la que el dinero puede existir. En las civilizaciones antiguas se usaban, por ejemplo, semillas a manera de dinero en vez de monedas. Y cualquiera podría pensar, uy, qué ancestrales, qué antiguos, qué anticuados estar usando semillas en lugar de monedas. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué tiene de diferente una moneda? Nada, es simplemente un pedazo de algo al que le otorgamos un cierto valor. En el fondo no tiene ningún valor más que el que nosotros mismos le damos, ¿verdad? Es decir, el significado y el significante. Correcto, ya vamos a entrar a la reflexión sobre el signo lingüístico y el significado y el significado. Entonces, dice aquí un autor que les estoy compartiendo yo, no estaba en la unidad didáctica, que el dinero fue creado muchas veces y en muchos lugares. Su desarrollo no requirió grandes descubrimientos tecnológicos. Fue una revolución puramente mental. Implicó la creación de una nueva realidad intersubjetiva que solo es la información compartida de la gente. El dinero no son las monedas y los billetes. El dinero es cualquier cosa que la gente esté dispuesta a utilizar para representar de manera sistemática el valor de otras cosas, con el propósito de intercambiar bienes y servicios. Más del 90% del dinero, más del 90% de todo el dinero del mundo existe solo en servidores informáticos, inclusive. O sea, que no tiene equivalente físico en monedas y billetes. Eso me sorprende todavía más que el hecho de que a un pedazo de papel le demos un valor. La mayoría de transacciones comerciales se ejecutan moviendo datos electrónicos de un archivo informático a otro, sin ningún intercambio de dinero en efectivo físico. Es decir, básicamente cambiamos bits de información de un lugar a otro y eso, básicamente ya, eso es el dinero, una cuestión electrónica. Ya ni siquiera podemos hablar ya de monedas o billetes. Entonces eso es absolutamente sorprendente y nos lleva al pensamiento o a la reflexión de que justamente el dinero es producto de un acuerdo social, no es nada que exista en la realidad como tal. Entonces aquí llegamos al famoso significante y significado, que no nos hagamos enredos, vamos a tratar de decirlo de manera fácil, ¿verdad? El signo lingüístico, que podemos entenderlo como la palabra es el signo lingüístico, se compone o se divide o tiene dos caras, por decirlo así, como una moneda, tiene dos caras. Una cara es el significante. El significante es, algunos lingüistas le han dicho, la imagen acústica. Es decir, esta secuencia de sonidos hormiga que forma la palabra hormiga, la imagen acústica. O en la escritura, esta sucesión de letras que forma la palabra hormiga. Ese sería el significante, lo que podemos ver o lo que podemos escuchar del signo como tal, ¿verdad? Hormiga, ese sería el significante. El significado es la imagen mental que se nos forma en la cabeza cuando nos dicen la palabra hormiga. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino una zompopa. A mí me dicen hormiga y yo, Diego Ugalde, me imagino una zompopa bien grande, ¿verdad? Y ojalá que lo pique a uno y le deje, yo soy alérgico, entonces me deja unos piquetes rojos grandísimos. Entonces, la imagen mental que a mí se me forma es una hormiga roja como esta, toda amenazante, que me va a picar y que me va a doler mucho,
¿verdad? Pero no es lo mismo que probablemente que a muchos de ustedes. Probablemente algunos se imaginaron una hormiguilla de esas negrillas de las que salen en el azúcar y que a veces uno se come, sabe a hormiga, ¿verdad? Uno dice que sabe a hormiga, pero es el ácido fórmico que traen las hormigas. Entonces, la palabra, el signo lingüístico, la palabra, se compone de dos cosas. Una es cómo suena o cómo se ve, cómo se lee, y la otra es la imagen que yo me formo en la cabeza con esa palabra, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo se da el proceso de significación? Cuando yo logro unir el significante y el significado. Y les pongo un ejemplo, digamos, si yo me invento una palabra y digo que existe una palabra que se llama, no sé, chuchi, digamos, esa es mi palabra, me la acabo de inventar, no existe, busquen en el diccionario, no existe, chuchi. Yo digo que eso es les invento que viene del japonés y que significa algo. Ustedes no logran hacer un proceso de significación, o sea, no logran entender porque no logran asociar ese significante, chuchi, que es lo que están oyendo, con ningún significado. Aquí se les queda la mente en blanco porque no logran asociarlo a nada. Eso es lo que nos pasa cuando escuchamos un idioma que no entendemos. Escuchamos puro significante, pero no logramos llenarlo con nada. Entonces, por eso nos suena como un puro balbuceo, ¿verdad? Por eso los griegos antiguos decían que todos los que no hablaban griego hablaban bla, bla. Eran bárbaros porque barbar significaba bla, bla. Entonces, bla, 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 bla. Porque suena como algo que no es griego, no entiendo qué significa porque no puedo hacer ese proceso de significación. No puedo unir el significante con el significado y por lo tanto no logro entender, no logro realizar ese proceso de significación. Vamos a ver. Dice, es por la tira cómica de Mafalda de la página 32. Para ver. Ajá, exactamente. Pero ¿qué diablo significa esa palabra pichiruchi? Dice Manuelito. Y le responde Mafalda, no sé explicártelo. Pichiruchi puede usarse para definir muchas cosas. Exacto, entonces justamente eso, ¿verdad? Para que lo lean de forma completa esa tira. Bueno, aquí no era un genio y Mafalda es lo mejor. Ok, entonces la significación es el proceso mediante el cual logramos hacer corresponder el significante y el significado y por lo tanto entender, ¿verdad? Se restablece el signo. Tenemos la referencia, como el meme ¿verdad? Entendí la referencia. Se relaciona con el efecto que un mensaje produce en el receptor. Es decir, la significación no está guardada en el signo, no es algo que está ahí guardadita en la palabra hormiga o en la palabra chuchi o en pichiruchi, no es algo que está ahí guardado, sino que más bien es algo que ocurre en mi mente. El proceso de significación ocurre en mi mente, es un proceso cognitivo, no está en la palabra como tal. Si estuviera en la palabra como tal, todo el mundo lo entendería, aunque es idioma, ¿verdad? Ok. Podríamos afirmar, dice la autora, que usar signos, intercambiarlos para comunicarnos en lugar de intercambiarlos, es una forma de engaño. Ojo qué interesante. Pues se ofrece algo distinto a lo que finalmente se da. Signos en lugar de cosas. Ese mundo de signos es el universo simbólico que conocemos y habitamos, aunque el precio que se paga por vivir en él sea alejarnos del mundo de las cosas. Y por eso aquí les puse la pintura tan famosa que se llama El Grito del pintor Edvard Munch, que representa la crisis existencial del humano moderno y posmoderno, ¿verdad? Ante el vacío de la existencia, y parte de ese vacío es darnos cuenta de que el lenguaje aleja a veces de las cosas como tal, no nos acerca a las cosas como tal. Perdón que mi gata está llorando. Luna, ¿qué tienes? Ay Dios, estos gatos, disculpen chicos, es que tengo como 5 gatos en mi casa y... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Quieren siempre ser protagonistas, perdón chicos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres? Discúlpenme, 30 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muñeca? Ok, entonces, hablamos del triángulo semiótico cuando entendemos que está el signo, que está entre la relación entre el significado y el significante, y otra cosa muy diferente es el referente, es decir, aquello que está en la realidad allá afuera, que es a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, aquí afuera, yo vivo frente al río Torres, y ahí hay un árbol. Ese signo árbol, ¿verdad? Tiene un significante que es como suena árbol, y el significado que es la imagen que yo me formo del árbol. Y el referente es el árbol propiamente que está ya sembrado, no la palabra, no el signo, no nada, sino el árbol que está allá. Ese es el referente. Y eso le llamamos triángulo semiótico.
Entonces pasemos a hablar de qué es un acto colectivo. Esto está por una convención social, perdón. ¿Qué es una convención social? En la página 28. Es un acuerdo colectivo histórico y cultural, una costumbre, tradición o forma de uso. La lengua es una convención social. La relación entre el significante y el significado es una convención social. Las reglas para usar el lenguaje es una convención social. Este acuerdo es colectivo, pero curiosamente no es voluntario. Es decir, yo nazco. Primero que nada, nadie me pidió si quería nacer. No, mentira, ya hoy ando muy existencial. Pero yo nazco y nadie me pidió si quería nacer. Y después nadie me pidió si quería hablar la lengua del lugar en el que nací. Sino que me dicen, de ahí, si usted quiere comunicarse, hable esta lengua. Esa es la que tiene que hablar y punto. ¿Verdad? Entonces hay un acuerdo, pero no me preguntan si quiero o si no quiero. No es voluntario. Sin embargo, las convenciones no son fijas, son provisionales. Y esto va a ser fundamental para el resto de capítulos. ¿Ok? Siempre que hay reglas, se pueden romper si son injustas o si discriminan o etcétera. Solo 2 ejemplos de cómo las palabras pueden cambiar. Ya les puse el ejemplo de murciélago, no lo voy a volver a explicar. Y la palabra queer, por ejemplo, que en el inglés antes significaba, era una palabra para ofender a las personas homosexuales, ¿verdad? Queer. Y ahora es una palabra que han adoptado los grupos LGBTIQ+, para autorrepresentarse. Entonces dicen, sí, I'm queer, soy queer, sí está bien, ajá, las personas queer, tal cosa. Eso es un ejemplo de cómo las convenciones pueden modificarse, ¿verdad? Dice la autora, la conexión entre significante y significado es transitoria. No depende solo del código, sino también del texto y contexto en el cual se emplea. Por eso, una misma palabra o frase, también un gesto, puede adquirir significados diversos dependiendo de dónde o cuándo se empleen, de quiénes los y quiénes los reciban. Y entonces, aquí es donde estamos, como dice el título de por aquí, perdidos entre traducciones, en la página 32. ¿Por qué estamos perdidos entre traducciones? Porque, bueno, resulta que hay un montón de lenguas en el mundo, entonces tenemos un mismo referente que se puede decir de muchas maneras diferentes según la lengua. Por ejemplo, en inglés, perro se dice dog, en francés chien, en italiano cane, en portugués cão, y el nombre científico es Canis lupus familiaris. Entonces, hay diferentes significantes para ese referente que llamamos perro, el que ustedes ven ahí. E incluso los ladridos suenan diferente en cada lengua. Y uno diría, qué raro, porque yo escucho wow, wow, yo no escucho otra cosa que no sea wow, wow. Pues resulta que dependiendo del idioma, suena diferente y las personas lo dicen diferente. Entonces, eso nos lleva a decir como algo que incluso podemos considerar como ya dado, como algo muy obvio, no lo es tanto, ¿verdad? Y aquí voy a ponerme un poco cursi, solo porque sí. Romeo y Julieta nos enseñan algo acerca del lenguaje y es fundamental. No sé si les han leído Romeo o si Sí. historia, probablemente sí, ¿verdad? Los Capuleto y los Montesco que están peleados y que por lo tanto Romeo y Julieta, su amor es imposible porque pertenecen a familias que que no se llevan y entonces el amor de ellos es prohibido, ¿verdad? Amor prohibido, diría Selena. Entonces, el que rebaja a Romeo y Julieta ya a Selena, no estoy vacilando. Entonces, tomamos como referencia a esta autora, esta cita que dice, no hay nada natural que conecte a cada persona con su nombre. Por oposición a lo natural, esto es de origen cultural. Entonces, lo que pasa, llega en un punto donde Julieta le dice a Romeo, están desesperados, tristes, pensando que su amor tiene que ser prohibido. Y entonces Julieta le dice a Romeo, así textualmente en el inglés de Shakespeare, le dice, what's in a name? ¿Qué hay en un nombre? Le dice Julieta a Romeo, ¿qué hay en un nombre? Dice, that which we call a rose, aquello que llamamos rosa, that which we call a rose, by any other name would smell as sweet. Con cualquier otro nombre olería igual de dulce. Entonces, repito, ¿qué le dijo Julieta a Romeo? Hombre, aquello que llamamos rosa con cualquier otro nombre olería igual de rico. Entonces, ¿qué es la reflexión lingüística que está haciendo Julieta aquí? Que los nombres son solo eso, son solo nombres.
Prácticamente lo que le está diciendo Julieta Romeo es, ¿qué me interesa que usted sea Capuleto o Montesco? No me interesa, no me importa. Romeo es solo un nombre, es solo una etiqueta. No es lo que usted es solo un nombre. Entonces ya Julieta está haciendo aquí una reflexión esencial. No hay nada natural que conecte a cada persona con su nombre. Y aquí hay algo fundamental. Cuando ustedes se presentan, es muy probablemente que digan, yo soy Diego, por ejemplo. Dicen su nombre propio, yo soy tal, ¿verdad? Pero si nos ponemos filosóficos, nosotros no somos nuestro nombre. Nuestro nombre es solo nuestra etiqueta. Ustedes podrían encontrar una manera de presentarse que no sea diciendo su nombre. Otras personas podrían decir, soy abogado. Ok, pero ¿usted es su profesión? Mm, Hola, soy Diego y soy abogado. Yo no soy abogado, ¿verdad? Hola, soy Diego y soy filólogo, para no mentir. Hola, soy Diego y soy filólogo y profesor de español. ¿Yo soy mi profesión? ¿Yo soy mi nombre? ¿O son solo etiquetas que me estoy poniendo para decir que eso es lo que soy? ¿Qué soy yo? Con permiso. Sí, Pero es algo que lo representa, ¿no? Sea su nombre o su profesión. por supuesto, me representa, pero me define. Dice quién soy, en esencia. O sea, si yo le digo, Hasta cierto punto sí, ¿no? ok, me gusta la idea. Sí, hasta cierto punto sí, pero digamos, yo no pedí llamarme Diego, me dijeron que me llamaba Diego y digamos que por un acuerdo que tuvieron mis papás me pusieron Diego, es un nombre que me encanta, pero no dice nada de quién soy yo. Hay muchos Diegos, Diegos buenos, Diegos malos, Diegos altos, Diegos bajos, ¿verdad? Pero esa etiqueta es solo una etiqueta. Que sí, que yo me identifico con esa etiqueta, que a mí en general, bueno, mis amigos me conocen como Ugalde, no como Diego. Entonces yo soy Ugalde. Yo soy Ugalde. Entonces sí, para muchas personas yo soy Ugalde, me identifico con eso es lo, ¿verdad? Pero es una buena reflexión la que estás haciendo. Es decir, es algo que... Profe, ¿sí? y si te cambias el nombre por algo que te guste o que te represente, ¿no sería lo mismo? No sé, es una buena pregunta. Como dice la canción, te puedes cambiar el nombre, pero no cambia la historia, ¿verdad? No, mentira. No sé por qué ando con tanta referencia a la cultura popular. Pero sí, con algo que me represente. No sé, y aquí entramos a una cuestión ya para continuar con los siguientes temas, es ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra identidad? Es una pregunta que queda por ahí en el aire. La reflexión que quiero que se lleven es tal vez que no somos nuestro nombre es una etiqueta, no somos nuestra profesión, ¿verdad? Porque mi identidad no se compone solo de mi profesión, se compone de otro montón de cosas. Entonces dice aquí, Mariana, digamos que somos lo que nosotros queramos ser, y esto es ajeno a las imposiciones culturales, o en este caso, el nombre que nos dieron nuestros padres cuando no teníamos la posibilidad de elegirlo por nosotros mismos. Muy elegante y atinada su reflexión. Muchas gracias, Amanda. Continuando, entonces hablemos, voy a ser muy breve con esta parte porque es apenas una ejemplificación de los que hablamos cada día, como le llama la autora. Un segundo. Regálenme un segundo para verificar una cosita. Dije, raro, aquí se me fue unas diapositivas, qué extraño, chicos, regálenme un segundo para ver. Ay, y se me perdieron unas diapositivas. Déjenme verificar un segundo para ver qué fue lo que pasó. Nada más logro encontrar. Qué extraño. Un segundito. Yo creo que tal vez era que estaban en otro documento y que por alguna razón se me movieron. Nada más corroboro un minutito.
Bueno, logré rescatar una de las diapositivas porque creo que por alguna razón se me borraron un par, pero no es nada tampoco tan. Ya aquí les voy a compartir. Ok. Listo. Entonces, cuando hablamos de los lenguajes que hablamos cada día, perdón, hablamos entonces de, disculpen, tenía un estornudo ahí atravesado. Hablamos de varios ejemplos de lenguajes que hablamos cotidianamente. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, el código vial, el lenguaje de los objetos, lenguajes de la vida cotidiana. Hay varios ejemplos ahí. Yo voy a hacer resumido porque si no se nos va mucho tiempo hablando de esto y eso es uno de los contenidos que prefiero ser más sintético. Cuando hablamos del lenguaje verbal, hablamos de la oralidad o la escritura y son de los lenguajes más cotidianos, más utilizados por nosotros, la oralidad y la escritura. Y la reflexión que hace el autor es que nuestro alfabeto viene se basa en otros alfabetos históricamente. Nuestro uso de la oralidad y la escritura, por ejemplo, la escritura es algo específico, como les decía yo la vez pasada, hace unos minutos, de algunas culturas, de algunas civilizaciones, mientras que la oralidad es común a todas las civilizaciones o culturas humanas. Entonces, la escritura es una habilidad comunicativa que requiere de un proceso de escolarización bastante más complejo que el de la oralidad, porque aprendemos a hablar en nuestras casas prácticamente, ¿verdad? Pero a escribir necesitamos del apoyo de la institución escolar porque es un uso muy específico y particular del lenguaje. Entonces, cuando hablamos del lenguaje no verbal, algo interesante acerca del lenguaje no verbal es que en la comunicación, aproximadamente más del 70% de lo que nosotros comunicamos es no verbal. Es decir, gestos, mirada, postura, movimiento en el espacio, todo eso comunica muchísimo más que las palabras propiamente que estamos diciendo. Entonces, por prestarle atención al lenguaje no verbal es fundamental, ¿verdad? Entonces, existe comunicación no verbal, existe la posibilidad de la comunicación no verbal. Muchos signos no verbales son producto de convenciones sociales. Por ejemplo, el gesto de asentir o de decir que no son gestos que son acordados socialmente, ¿verdad? Vamos a ver, como que eso es lo que van a representar. Pero de nuevo, no hay nada que diga que la señal de decir que sí, ¿verdad? Signifique naturalmente sí, ¿verdad? Y entonces, el lenguaje corporal nos dice mucho acerca del estado de una persona, de su estado anímico, de lo que está pensando, de lo que no está diciendo, ¿verdad? Y además, parte del lenguaje no verbal tiene que ver con la vestimenta, el maquillaje, el uso de accesorios, ¿verdad? Tiene que ver con estos elementos. Ay, Dios, ya me está bajando esto. ¿Por qué, Dios? ¿Qué pasó? Voy. Ok. También hablamos del color como lenguaje, hablamos de la percepción del color como algo universal en los humanos, pero ya la interpretación que cada cultura le da a los diferentes colores es justamente eso, es variable según cada cultura. De eso solo les voy a mencionar esto. Y bueno, también hablaban del código vial, hablaban del uso del espacio, el lenguaje de los objetos, ¿verdad? Pero vamos a avanzar hacia... bueno, algo que sí quería mencionarles, que no sé si aparece aquí, sí, aquí al final, los lenguajes matemáticos e informáticos. Me parece fundamental que reflexionemos al respecto, porque cuando hablamos del código numérico, justamente lo entendemos de esa manera, como un código, ¿verdad? Formado por una serie de signos que se ordenan y se organizan de acuerdo con convenciones, ¿verdad? Entonces, el lenguaje matemático lo entendemos como una abstracción,
¿verdad? Es una abstracción de este mundo numérico que casi que conforma o configura toda nuestra realidad. Toda la realidad es matemática, si ustedes se ponen a verlo o a pensarlo. Y además, el lenguaje matemático tiene ciertas reglas particulares y ciertas propiedades vamos a ver, que son particulares a ese tipo de lenguaje. Entonces, uno de esos códigos numéricos es el código binario que ha venido que es el lenguaje con el que hablamos con las computadoras, como dice la autora aquí en la antología, ¿verdad? En la página 63, el lenguaje a través del cual las personas se comunican con las computadoras para programar sus instrucciones. Este código binario porque son unos y ceros, ¿verdad? Entonces, este código que parece tan sencillo, binario, es el que organiza el mundo digital, el mundo informático y las telecomunicaciones, ¿verdad? Y es el que configura los famosos algoritmos y etcétera, etcétera. Dice Jocelyn, mi hijo diciéndome que no, aunque con su mano toma algo, acertando que es un sí. Buen ejemplo, buen ejemplo. Entonces, vamos a hablar ahora vamos a pasar este tema de los lenguajes que hablamos cada día, que son ejemplos de códigos que utilizamos cada día o de lenguajes que utilizamos cada día, a hablar del proceso de la significación. Entonces, cuando hablamos del proceso de la significación, esto puede sonar muy complicado, pero yo voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible, porque lo que la autora nos dice, hemos hablado un poco de que la significación es como darle sentido a algo, entender algo, ¿verdad? Eso lo entendemos como la significación. Entonces, la significación se da cuando hay una relación entre una estructura simbólica, entre una estructura sintáctica perceptible, dice la autora, y una estructura simbólica inteligible que pasa a través de nuestro sistema de significación cultural y así se produce la significación. Entonces, vamos a ver, para decirles dónde está en la antología, en la unidad didáctica, perdón, esta afirmación. Ok, estoy por la página 67-68, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir una estructura sintáctica perceptible? Una estructura sintáctica perceptible, la sintaxis tiene que ver con las reglas combinatorias de los signos. Es decir, cómo se pueden combinar los signos para formar oraciones y textos. Un texto se entiende como signos que se seleccionan y se combinan en una relación particular. Entendemos contexto como el entorno de los signos entre sí. Ya ahorita vamos a entender bien con un ejemplo. Todo signo posee múltiples valores hasta que se elige y se lo coloca en un contexto. Entonces, por ejemplo, ay, qué extraño. Eso también por aquí se perdió. Dios, es que se me desordenó un segundito. Listo, ya. Perfecto. Ok, entonces les comparto. Listo, ya. Es que estaba perdido por ahí. Ya. Entonces, no es lo mismo, como dijeron ustedes ahora, la palabra pipa, que puede hacer referencia a, depende de cómo la utilice, puede hacer referencia a un objeto para limpiar el piso, puede hacer referencia a una bebida, puede hacer referencia a un aparato para fumar, ¿verdad? Porque cada signo depende de dónde lo coloco y dónde lo pongo, así es como lo entendemos o como vamos a comprender ese signo, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta pasear en bote versus no bote la basura ahí. O el ejemplo que pone la autora acerca de, por ejemplo, tengo un perro negro, pero otra oración sería decir, mi marido es un perro, ¿verdad? Entonces ahí perro, una hace referencia a este animal de 4 patas, etcétera, etcétera, mamífero, y otra hace referencia no a ese animal, sino a una construcción
ya más cultural de qué entendemos por cuando un hombre le es infiel a su mujer o una persona le es infiel a la otra persona, le llaman perro, ¿verdad? Entonces, tenemos primero que nada una estructura sintáctica perceptible. Por ponerles un ejemplo, cada lengua tiene una sintaxis diferente. Por ejemplo, el japonés es una lengua que pone los verbos al final. Entonces, aquí un ejemplo del japonés, perdón si alguien sabe japonés, lo voy a leer mal, pero taru ga mado kara inuo mita. Entonces, literalmente quiere decir taro, ventana desde perro vio. Así es la sintaxis del japonés. Así sería si fuera en español. Entonces, literalmente es Taro ventana desde perro vio, pero obviamente la oración es en español, Taro vio un perro desde la ventana, porque en japonés se suele poner el verbo al final. Mientras que en la lengua llamada malagache, que se habla en Madagascar, se coloca el verbo al inicio. Entonces, Najita, Alika, Avi, Barabarana, Kelly, Rashu. Al inicio, o sea, textualmente quiere decir vio perro desde ventana Rasoa. Rasoa es una persona, ¿verdad? Una chica. Entonces en español sería Rasoa vio a un perro desde la ventana. Esto para ponernos el ejemplo de que cada lengua organiza cómo se tienen que combinar las palabras de acuerdo con sus propias reglas, ¿verdad? Y esas reglas las establece la sintaxis. Otro ejemplo es el boruca, que es una, como les decía, una lengua indocostarricense, que es una de esas lenguas que suele poner el verbo al final. Igual en el ejemplo que ustedes ven aquí dice, Juan, tu casa no ve. En español lo traduciríamos a Juan no ve tu casa. Otra curiosidad de una lengua como el boruca es que no tiene preposiciones, sino que tiene posposiciones. O sea, en vez de decir en boruca, dice boruca en. Tiene posposiciones, no preposiciones, porque cada lengua tiene su manera, ese es el mensaje principal, de organizar las palabras y los signos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, entonces cada lengua, como tiene esa manera de organizarse, entonces, por ejemplo, en español, yo puedo decir, el niño patea la bola, esto sí es español, pero si yo digo, bola él, patea niño la, eso ya no es español, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el español permite muchos cambios, muchas modificaciones, por ejemplo, yo puedo decir, Juan ama a María Juan la ama Juan a María ama. Pero en inglés, por ejemplo, solo tengo una forma, John loves Mary, no puedo decirlo de otra manera. O tal vez puedo decir, Mary is loved by John, una cosa así, pero nada más. Entonces, además de esta estructura sintáctica perceptible, que viene aquí, esta estructura sintáctica perceptible, vamos a hablar de la estructura simbólica inteligible, porque entonces ya no es tanto que solo la sintaxis como tal, sino que tiene que ver también con este marco interpretativo que me permite entender esas palabras y de acuerdo con cómo están organizadas, entenderla, ¿verdad? Entonces, si yo digo, la casa tiene 2 cuartos y un baño, esta estructura sintáctica perceptible, la casa tiene 2 cuartos y un baño, pero para poder entenderla yo tengo que tener una estructura simbólica que está en mi mente, que forma parte de mi sistema de significación, que forma parte de mi cultura, mi manera de ver el mundo, donde yo entiendo que hay algo que se llama casa, donde viven las personas, que esas casas normalmente tienen diferentes aposentos o lugares, entre los cuales están cuartos o habitaciones donde las personas duermen y baños, ¿verdad? Donde van a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, para yo poder entender esta oración, no necesito solo poder ver esta estructura sintáctica, sino también entender todo lo que está detrás, ¿verdad? De acuerdo con mi cultura. Y solo así, a través del sistema de significación cultural, se produce la significación, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, pone aquí una persona un comentario, dice, es como decir, sin vergüenza agarré una fruta, o decir, un sinvergüenza le robó, ¿verdad? Sí, porque efectivamente esa expresión, si yo la utilizo, podría ser para definir a una persona, un sinvergüenza, o decir que hice algo sinvergüenza, ¿verdad? Exactamente, depende de cómo lo utilice y que yo entienda que en español de Costa Rica, decir sinvergüenza puede ser una
una manera de referirse a alguien. Ese mae es un sinvergüenza, ¿verdad? Y eso es algo que es muy de nuestra cultura. Entonces, entendemos un texto como la unión de signos a partir de un código que puede ser escrito u oral y que es una forma entonces significante, pero adquiere significado hasta que se transforma en discurso, porque entonces se genera a partir de un texto, pero se transforma en discurso cuando yo le doy un sentido, ¿verdad? Cuando hago este proceso de significación. Muy bien. Entonces, estamos ahora en la página. Entonces, estamos por ahí en la página 80, 81, 82. Entonces, nos hablan de la publicidad como un ejemplo de cómo a través del lenguaje podemos convertir en significativo lo que para muchas personas carece de significado. Es decir, pueden transformarnos la idea de un reloj, por ejemplo, como un símbolo de estatus, como algo que solo las personas con mucho estilo utilizan, etcétera. Es decir, a través del lenguaje nos transforman la realidad, lo pueden convertir incluso en un símbolo, ¿verdad? La publicidad tiene sus propias estrategias para realizar esta transformación. Y les leo un pequeño cuentito de Julio Cortázar que habla acerca del reloj, ¿verdad? O de cuando nos regalan algo. Dice, piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj, ¿verdad? Y aquí cambian reloj por celular y sigue teniendo el mismo sentido. Y entonces pasamos ahora a hablar de al temita que está en la página 86. Ay, perdón. Que tiene que ver con las funciones del lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene diferentes funciones más allá que solo comunicar ideas, ¿ok? El lingüista Roman Jakobson fue el primero que definió estas funciones del lenguaje y aquí le vamos a agregar, él definió 6 y aquí vamos a agregar una más. Entonces, Jakobson hablaba de que una de las funciones del lenguaje puede ser la expresiva para comunicar emociones, actitudes, sentimientos, creencias. Esa puede ser una de las funciones del lenguaje. Comunicar aspectos subjetivos, ¿ok? Por ejemplo, decir, qué desgracia, dice el autor ahí en la 87, qué desgracia o cómo me divertí, ¿verdad? Para transmitir aspectos subjetivos de la persona que está hablando. Puede tener una función apelativa. La función apelativa del lenguaje tiene que ver con la intención de movilizar al receptor para que sienta, piense o haga algo o que por el contrario no lo haga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, esa pregunta tiene una función apelativa porque yo lo que busco es que el receptor me responda. Entonces, tiene una función apelativa. O cuando doy una orden, lo que busco es que el receptor cumpla esa orden, ¿verdad? Esa es la función apelativa del lenguaje. La función fática tiene que ver con la comprobación del canal de comunicación. Cuando estamos hablando por teléfono, es la manera más fácil de entender esta función fática. Aló, ¿me escucha? ¿Verdad? O cuando estoy probando sonido y dicen 1, 2, 3 probando, eso es la función fática del lenguaje, está comprobando el canal, que me escuchen básicamente.
La función metalingüística del lenguaje tiene que ver con utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. Básicamente esto que estamos haciendo es la función metalingüística, ¿verdad? Utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje. La función referencial es la más empleada, es de las más comunes porque es la que hace referencia a objetos, lugares, generalmente informa sobre algo y me ayuda a describir y analizar la realidad. Entonces, esta es de las pocas funciones del lenguaje que podemos juzgar por su carácter de verdadero o falso. O sea, me puede hacer afirmaciones que yo puedo pasar por el filtro de lo verdadero o lo falso, porque la función expresiva, yo no puedo hacer eso con lo expresivo. Por ejemplo, si yo digo, qué bonito ese perro, yo no puedo decir que esa afirmación es falsa o verdadera porque depende de lo que esa persona está pensando, de lo que siente, ¿verdad? Es algo muy subjetivo. Frente a si yo digo, ese perro es negro, que sería la función referencial, estoy describiendo el perro que estoy viendo, ese perro es negro, yo puedo esa afirmación decir si es verdadera o falsa, ¿verdad? Entonces la función referencial es tal vez como la que tiene mayor pretensión de objetividad. Ok. Y la función poética tiene que ver con el lenguaje por el lenguaje mismo. El lenguaje poético se caracteriza por ser ambiguo, por utilizar usos no convencionales. Es el que está presente en la poesía, en las artes, en las canciones, en la literatura. Vean, hasta una bendita canción de reggaetón, aunque a la gente de letras no le gusta aceptarlo, hasta una canción de Bad Bunny representa un uso poético del lenguaje, una selección particular de palabras, es un uso poético del lenguaje, ¿verdad? Ahora, que no sea lo mismo que Pablo Neruda es otra cosa, ¿verdad? Pero es un uso poético del lenguaje. Y la otra función que agregamos aquí, que aparece en la página 95, es una de las que a mí personalmente me parece más interesante, que es la función performativa del lenguaje. Esto ocurre cuando las palabras tienen un efecto inmediato en la realidad y la cambian. Qué interesante. Por ejemplo, cuando un sacerdote o un abogado dicen, yo los declaro marido y mujer, ustedes sabían que esas palabras concretas tienen que decirse de esa forma para que la realidad llegue a cambiar. Esa expresión, los declaro marido y mujer, cambia instantáneamente la realidad. Ahora, no cualquier persona la puede decir, tiene que ser una persona que esté autorizada para hacer ese cambio, ¿verdad? Hace poco salió una noticia muy interesante de que un montón de bautizos que se habían hecho, ahora resulta que eran inválidos porque el sacerdote había hecho el proceso mal. Él dijo las palabras como algo así como yo los bautizo y tenía que decir yo te bautizo, o sea, tenía que decir otras palabras que no dijo, en resumidas cuentas. Y eso, alguien podría decir, bueno, pero son solo palabras. No, es que el solo hecho de decirlas ya transforma la realidad, ¿verdad? O por ejemplo, ponen aquí el ejemplo en la unidad didáctica del jefe diciéndole al empleado, estás despedido. Eso, pues yo podría darle la carta y no decirle nada, pero decirle a la persona, estás despedido, cambia la realidad inmediatamente, ¿verdad? Entonces, esa es la función performativa del lenguaje. Ok, entonces, por supuesto que las funciones del lenguaje en la vida real, en el mundo real, no ocurren de manera tan separada, no ocurren así tan aisladamente. Aquí las separamos con un efecto académico nada más, pero en la realidad se presentan de forma mixta, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, hablemos ahora de la imagen visual. Entonces, la imagen visual, bueno, aquí hay un apartadito que se los quería mencionar, que no lo incluí en la presentación, que tiene que ver con el discurso en los medios de comunicación masiva. Está en la página 98, 99, por ahí, que simplemente va haciendo una reflexión acerca de estos mismos funciones del lenguaje, pero en los medios de comunicación masiva. Es por ejemplificar, por eso mismo es que no lo estoy tomando en cuenta en este momento. Ahora, vamos al siguiente punto que está en la página 104, que se refiere a la imagen visual. Entonces, la imagen es un signo que sustituye al referente con formas perceptibles icónicas. ¿Okay? Entonces, le llamamos signos icónicos, ¿verdad? Si me devolviera cuando estábamos hablando de los signos, recuerden que los signos icónicos son aquellos que se parecen a lo que sustituyen. Entonces, generalmente la imagen busca sustituir al referente con formas perceptibles icónicas. La interpretación de la imagen depende del sistema de significación cultural.
Por supuesto, una misma imagen puede ser interpretada de formas muy distintas según la cultura a la que yo pertenezca. Por ponerles el ejemplo que a mí me parece más claro, es que para las personas que siguen la religión del Islam, es prohibido hacer representaciones gráficas del profeta Mahoma. Entonces, si yo veo una imagen del profeta Mahoma y yo no soy de esa religión, yo lo interpreto como, ah, mira, es el profeta Mahoma, qué vacilón, así se veía seguro, ¿por qué lo dibujarán así? Pero si yo fuera de esa religión, yo me sentiría ofendido y me sentiría alarmado de que alguien está respetando un principio de mi religión, ¿verdad? Entonces, una misma imagen puede ser interpretada de formas muy diferentes de acuerdo con el sistema de significación cultural de cada persona y, bueno, de cada cultura. A veces una imagen fuera de su contexto puede desencadenar interpretaciones muy, por ejemplo, este es un signo de la esvástica, pero yo no sé si ustedes sabían que el famoso signo de la esvástica que fue utilizado en la Alemania nazi es un signo que tiene milenios de antigüedad, que ya se utilizaba en las religiones, por ejemplo, en la religión budista o en ciertas religiones hinduistas, se utilizaba, es un símbolo religioso. Ya luego ese símbolo, los alemanes, los nazis lo tomaron y lo resignificaron. Entonces, si yo viera esta imagen aquí aislada o esta, yo diría, qué raro, Buda es nazi, ¿verdad? Pero no, es porque tengo que entender el contexto de esa imagen. Una imagen aislada de su contexto puede producir significados muy raros, muy diferentes. Y tenemos entonces que tener claridad de que la imagen siempre, otra reflexión importante de este tipo de símbolos es que hay, como dice en la página 106, ciertos signos ritualizados, es decir, estamos casi que nuestra mente está construida para ver ciertos signos y casi que tenerles un cierto respeto, como los símbolos religiosos, como las banderas, insignias, ¿verdad? Que tenemos, son usos ritualizados de estas imágenes. Ok, entonces, importante tomar en cuenta que la imagen, como dice en la página 111, siempre implica un proceso de selección. Alguien puede caer en el engaño de pensar de que una imagen es una representación fiel de la realidad, pero vean, por ejemplo, esta ilustración de aquí arriba, cómo lo que sale en la cámara no es una representación fiel de todo el panorama, ¿verdad? O incluso aquí el político tomándose fotos frente a un ambiente devastado, pero lo que capturan las cámaras es un montón de árboles y el político muy orgulloso, ¿verdad? Entonces, se elige lo que se quiere mostrar y a través de eso se puede manipular. La interpretación y significación es sujeto de debate siempre, siempre, siempre. Entonces, las cosas no siempre son lo que parecen. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y aquí varios ejemplos de cómo las imágenes nos pueden traicionar, ¿verdad? Esto es una ilusión óptica. Ambas son de M.C. Escher y son ilusiones. Vean, por ejemplo, aquí cómo la cascada cae, pero en realidad no cae. Sube o baja, ¿verdad? Es como para ponernos en contexto de que no confiemos siempre en todo lo que vemos. Y en la cultura mediática y del Photoshop se propician, por ejemplo, estándares de belleza inalcanzables que no responden a cuerpos naturales y reales, sino que responden simplemente a construcciones idealizadas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la imagen de Justin Bieber antes de ser editada en una revista para una publicidad y después. Y pueden ver qué fue lo que transformaron y por qué lo habrán transformado y qué es lo que hay detrás de eso en nuestro sistema de significación cultural, cómo la masculinidad se asocia con ciertas características y por lo tanto se crean estas representaciones, o cómo el cuerpo femenino idealizado en la cultura occidental de la moda y etcétera, se lo representa sin ningún tipo de curva, sin ningún tipo de nada de lo que caracteriza un cuerpo natural y normal como cualquier otro. Todos los cuerpos tienen celulitis, tienen líneas, tienen curvas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener conciencia de que las imágenes son engañosas, tanto en los medios de comunicación como incluso en las redes sociales, ¿verdad? En Instagram, por ejemplo, hay mucho de lo que se representa en Instagram es una versión idealizada de la vida de las personas.
Nadie se toma una foto llorando, teniendo una crisis de ansiedad, pero sí me tomo la foto en la playa tomándome una cerveza, ¿verdad? Porque yo elijo qué quiero mostrar. Entonces, no podemos caer en la tentación en la sobresimplificación de creer que la realidad es lo mismo que lo que estoy viendo en la red social o en cualquiera de estas imágenes, ¿verdad? Entonces, ahora sí tiene más sentido pensar en que esto no es una pipa, es una imagen de una pipa, no es lo mismo la imagen que la cosa como tal, ¿verdad? La imagen implica una selección, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasemos ahora a hablar de... Esto está en la página, ya les voy a comentar, está en la página 125. Hablemos de la percepción. Entonces, percepción me ayuda a darle significado al mundo, a hacerlo legible y comprensible, y es la unidad básica del conocimiento. Me ayuda a integrar la realidad como una visión coherente del mundo, y la percepción es un proceso social, cognitivo y reflexivo. Está mediada culturalmente. Entonces, nosotros no tenemos una experiencia directa del mundo, sino es a través de nuestros sentidos, pero además de nuestros sentidos están los anteojos culturales. Es decir, vemos la realidad desde nuestros anteojos culturales. Eso va a ser el mensaje principal de esta parte. Las personas que creen que el mundo existe tal y como mis ojitos lo ven, pertenecen a lo que llamamos el realismo ingenuo o inocente, ¿verdad? Pretender que la realidad como tal existe tal como yo la veo, no hay más allá de la realidad como yo la veo. Como me dicen mis ojitos que existe la realidad, así es como existe. Entonces, no hay más realidad que la que conozco. La realidad es la misma para todos. Este sería el realismo ingenuo, el realismo que tenemos que superar. Vean, esta imagen no se mueve, pero nuestros ojos, nuestro cerebro nos dice que sí se está moviendo, ¿verdad? Yo sé que esta es una ilusión óptica que muchos conocen. Mi idea no era sorprenderlos, es simplemente generar la reflexión de que no siempre es lo que es, ¿verdad? Nuestros sentidos nos pueden engañar. En muchas ocasiones, de hecho, nuestros sentidos nos engañan. Una idea tonta, un recordatorio tonto para que se torturen ahora del resto de la semana. Uno siempre puede verse la nariz, lo que pasa es que decide no verla. Entonces, siempre, ahí está nuestra nariz y la podemos ver, nosotros la podemos ver, no la podemos no ver, pero más bien nuestro cerebro es tan... Nuestros sentidos y nuestro cerebro nos engañan tanto que ya como siempre lo tenemos ahí, lo obviamos, simplemente no la vemos. Entonces, nuestros sentidos nos pueden engañar. Otro ejemplo es entre animales, entre especies. Por ejemplo, las abejas tienen un espectro de visión que les permite ver la luz ultravioleta, y eso es algo muy curioso porque los humanos vemos este girasol como está aquí a la derecha, pero las abejas lo ven como lo está a la izquierda. Las abejas ven una señal, una invitación a ir, dice, aquí hay polen, venga aquí porque aquí usted tiene que polinizar, ¿verdad? Mientras que nosotros solo vemos una cuestión amarilla ¿verdad? Entonces, ciertos animales ven diferente de como nosotros vemos, ven la realidad de forma distinta, ven más de lo que nosotros vemos o a veces menos de lo que nosotros vemos, pero la cuestión es que tienen otra manera, vamos a ver, la realidad tiene más componentes que lo que nuestros mismos ojos pueden ver. El realismo crítico tiene que ver con un cambio de actitud hacia la realidad, que tiene que ver con la realidad como un proceso de construcción psicológica y social. Es decir, la realidad no es una representación fiel del mundo objetivo. Estamos mediados por la cultura y el lenguaje al comprender la realidad. No tenemos un acceso directo al mundo. No tenemos una experiencia directa del mundo. No hay una realidad social única, ¿verdad? Entonces, vean cómo desde la perspectiva de la persona que está en la isla está muy feliz porque dice, ay, al fin un bote. Y la persona que está en el bote está muy feliz porque dice, sí, encontré tierra, ¿verdad? Y los dos no saben lo triste que es la situación, ¿verdad? Entonces, para retomar una idea de Platón, y el mito de la caverna de Platón, básicamente lo que dice es que hay unos esclavos que han vivido toda su vida
encadenados dentro de una caverna viendo unas figuras, unas sombras de unas figuras que estas personas están moviendo todo el día, todos los días a través de este fuego que ilumina y que mueven esto. Ellos no conocen otra realidad que no sea la de estas figuras que se mueven. Entonces un día uno de estos esclavos decide salirse de la caverna, liberarse de las cadenas y salirse de la caverna, y se da cuenta de que hay una realidad muy, muy grande, muy diferente, y primero se siente que la luz ¿verdad? No puede ver nada, y luego empieza a entender que hay todo un mundo allá afuera, más allá de lo que ellos siempre han conocido. Se devuelve donde los esclavos y les dice, vámonos, hay un mundo más allá afuera, estos son solo sombras. Y los esclavos se ríen y le dicen que no sea tonto, que cómo va a pensar que hay algo más allá que esto, ¿verdad? Entonces el esclavo se va y se va de la caverna y los deja ahí. Hay otras versiones que dicen que ellos matan al esclavo y entre otras cosas, al esclavo que se libera. Si nosotros pensamos, esto fue un mito que se describió hace 2500 años, Platón lo inventó, lo describió, para explicar cómo muchas veces nos dejamos guiar más por las sombras, por lo que queremos creer o lo que queremos ver. Imagínense aquí las sombras, esto es Instagram, esto son las redes sociales, esta es la publicidad, ¿verdad? Esto es lo que nos quieren mostrar y vender algunos, pero hay un mundo más allá afuera, hay una realidad afuera, y no, la idea sería ser como el esclavo que se libera y que quiere conocer más allá del mundo, ¿verdad? Entonces, también aquí está la relación con Matrix, que no lo voy a comentar en este momento, pero podemos decir que la experiencia de la realidad entonces es selectiva, organizada socialmente y es producto de una interpretación. ¿Okay? Entonces, hemos abarcado todos estos objetivos que vienen en la orientación académica. Son 10 objetivos que hemos alcanzado, que hemos discutido acerca de este primer capítulo, y a partir de aquí, chicos y chicas, se empieza a poner cada vez más interesante. En la segunda tutoría, la próxima semana, vamos a estar hablando acerca de cuestiones que pueden ser un poco polémicas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de género, de sexo, vamos a estar hablando de discriminación, vamos a estar hablando de la libre sexualidad, vamos a estar hablando de un montón de temas que tienen que ver con el lenguaje y los usos que hacemos del lenguaje. Entonces quería invitarlos e invitarlas a nuestra próxima tutoría, que es la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, y no sé si hasta el momento tienen alguna interrogante o algo que quieran abordar antes de finalizar, algo que haya quedado por ahí pendiente. Si no, yo en este momento doy la tutoría por finalizada, pero antes quiero agradecerles por todas las intervenciones, porque todas sus preguntas y sus comentarios han sido muy atinados y le ayudan a enriquecer esta tutoría. Entonces los invito y las invito a que me acompañen la próxima semana a la segunda tutoría. Entonces nos estamos viendo. Sí, Melissa. Profe, entonces lo que vimos es lo que hay que darle como más énfasis y lo que se va a ver más que todo en el proyecto. Sí, sí, por supuesto, yo hice una selección de lo que a mí me parece lo más importante, que tiene que ver con los objetivos que vienen en la orientación académica, pero ustedes tienen que leer, por supuesto, todo el capítulo y prestarle atención a todo, ¿verdad? Pero sí, yo me puse, digamos, énfasis en lo más importante. Dicen por aquí, profe, disculpe, tengo una duda. ¿Cuándo me puedo encontrar esta tutoría completa? Es que por trabajo llegué tarde. La próxima semana va a estar, vamos a estarla compartiendo junto con el resto de tutorías que se ofrecieron, de tutoría 1. Vamos a estarlas compartiendo en una pestañita que va a decir tutoría 1. Y ahí viene las grabaciones de las tutorías, es como un PDF. Entonces yo les envío un correo avisándoles cuando ya las grabaciones estén disponibles. Agradezco que los que me están enviando aquí mensajitos por privado y al chat público, espero que me agrada mucho pensar que les gustó la manera en que se los expliqué, en que explico los contenidos. Yo intento siempre hacerlo de una manera simple, entretenida, la paso muy bien. Y les digo, este es solo el primer capítulo, se pone cada vez mejor y cada vez más polémico, y a mí me encanta la polémica. Así que los invito y las invito a continuar en estas tutorías. Que tengan una linda noche y un lindo fin de semana, y nos veremos la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias, Profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Un placer. gracias. Igual, un placer. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, hasta luego.